Buenas noches. Recordamos con alegría los momentos que hemos compartido en el templo, tiempos de oración, alabanza y predicación. Cada uno de nosotros extraña algo en particular. Extrañamos a los sugieres que nos dan la bienvenida, a las maestras del ministerio infantil, a los hermanos de la alabanza, a los hermanos que llegan anticipadamente a orar, a los pastores, a los hermanos encargados del sonido, a los jóvenes con toda su alegría y a los niños que con su ternura nos alegra y bendicen. La verdad es que extrañamos y extrañamos. Extrañamos ver a quienes llegan en bicicleta, en moto o en carro y hasta los que van en patineta. Extrañamos cuando el pastor nos dice a todos: salude a la persona que tiene cerca y si es posible, dele un abrazo. También extrañamos las actividades comestibles y poderles decir a los jóvenes que sí se puede repetir. Por todo eso y por lo que haya olvidado decir, hoy queremos recordar una pequeña reflexión que se compartió en el templo, pero que hoy la podemos recibir en casa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No cualquier sangre, no toda la sangre, solamente una. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que solo la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. La sangre de Jesús y el poderoso nombre de Jesús son uno solo. Yo no puedo invocar la sangre de Jesús si no tengo a Jesús en mi corazón. Si la sangre de Jesús no me ha limpiado de todo pecado. Yo no puedo decir, yo dije, sangre de Cristo, líbrame. No, si no tengo a Jesús. Debo tener a Jesús en mi corazón, porque la sangre de Jesús se derramó en la cruz para remisión de pecados. La preciosa sangre de Jesús. La sangre de Jesús se derramó en la cruz del Calvario por mí. Por mí. ¿Por quién se derramó la sangre de Jesús? ¿De dónde salió la sangre de Jesús? De Jesús. Es decir, que si yo necesito de la sangre de Jesús, debo aceptar la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y hay una característica, entre otras, que la palabra de Dios me deja ver, y es que hay poder en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús me limpia de todo pecado, me limpia de toda maldad. Me perdona, soy libre de mis pecados, en ella hay salvación, en ella hay salud, en ella hay victoria. Ella me lavó, me santifica y me habla, me da paz con Dios, purifica mi conciencia, me compró para Dios, me justificó, me da confianza para acercarme. ¿De dónde viene la misericordia? Del cielo, del Padre, del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque viene de Dios. Pero hay una parte que yo debo poner, y es fe. El poder de la sangre de Cristo no es una doctrina aparte del nombre de Jesús. Debo recibir a Jesús en mi corazón para que el poder de la sangre de Jesús me limpie de todo pecado y me limpie de toda maldad. Colosenses 1:14. Aquí está Jesús y la sangre de Jesús. Sin Jesús, la sangre no perdona pecados. Puedo decir, en Jesús tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados me limpia de todo pecado. Es Jesús. Si no está Jesús, no funciona esto. No podemos creer que sea una doctrina. No puedo decir que la sangre de Jesús, sin yo haber tenido a Jesús en mi corazón. Y si no tengo a Jesús como mi Rey y mi Señor, la sangre de Cristo no es para mí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Eso está en 1 de Juan 1, 6 al 9. Y no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una señal que la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado es que yo tengo comunión con ustedes y ustedes tienen comunión conmigo. Otra señal es que el esposo y la esposa tienen comunión. Y si no hay comunión entre el esposo y la esposa, aquí está la sangre de Cristo Jesús para limpiarnos de todo pecado. La Biblia dice que es de todo pecado y aquí no hay tamaño de pecado, ni pecado chiquito ni pecado grande. Mis hermanos, la sangre de Cristo Jesús ha venido a este lugar sobre su vida para perdonarlo de todo pecado, para perdonarme de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando yo digo que no tengo pecado, Jesús no está en mí. Entonces, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Entonces yo soy pecador, yo el primero. Entonces necesito que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado, de todo pecado. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos necesitamos. Pero ¿cómo? Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El pecado es maldad, la maldad es pecado. ¿Y quién nos limpia de todo pecado? La sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo? Si yo confieso mis pecados ante Dios. Si yo confieso mis pecados ante Dios, debo decirle al Señor que yo he pecado. Y mis hermanos, a veces a nosotros se nos olvida decirle al Señor que hemos pecado. Pero lo que yo hice no es tan malo. Lo que dije ayer no. Yo necesito ir a Jesús para que la sangre de Cristo me limpie de todos mis pecados. Yo debo decirle a Jesús que he pecado. En ella hay perdón. Mateo 26, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso dice la Biblia que usted está leyendo, Reina Valera. Pero si usted lee en otra versión, dice que es derramada por muchos para perdón. La palabra remisión aquí significa perdón. Sí, por eso puse las dos versiones, remisión y perdón. Porque esto es mi sangre, es la sangre de Jesús. Y en la sangre de Jesús hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Mis hermanos, ¿cuáles son sus pecados? No me los diga, dígaselos a Jesús. Pero le quiero decir una cosa, que la sangre de Jesús fue derramada por mí y por usted en la cruz del Calvario para perdonar mis maldades y para perdonar mis pecados. Los cristianos también necesitamos que la sangre de Cristo nos perdone nuestros pecados, porque los cristianos también pecamos. Porque si no, miremos el libro de Juan, en Primera de Juan, que dice: hijitos míos, ¿habéis pecado? Abogado tenemos a Jesucristo el justo. ¿Hemos pecado? Pues tomemos el perdón, porque hoy en el nombre de Jesús está la sangre de Jesús para remisión de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Todos hemos pecado, porque si decimos que no hemos pecado, no tenemos a Jesús en el corazón. Una de las cosas que nosotros debemos aprender es que la sangre de Cristo Jesús no solo me perdona, sino me hace libre de mi pecado. Pídale perdón a Jesús y que su sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Pero ahora yo debo asumir algo, y es que soy libre de mis pecados.
Ya soy perdonado de mis pecados y ahora soy libre de mis pecados. Es decir, que si Jesús me perdonó por ser mentiroso, ladrón, pícaro y bueno, y otras cosas, ahora soy libre de la mentira, libre del robo. Ponga su pecado ahí, libre. Es decir, que usted ya no lo hace más en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que pararnos y decirle al diablo: Jesús me libertó de mis pecados y yo no voy a pecar otra vez o nuevamente, porque la sangre de Cristo me limpia y me hace libre de mis pecados. Miremoslo en Apocalipsis 1:5 al 6. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó. Aquí la palabra libertó se refiere, lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué me libertó Jesús de mis pecados? ¿Con qué me lavó Jesús de mis pecados? Con su sangre. Cuando mi esposa cocina en la olla express frijoles, los hace muy ricos. Y yo voy y raspo la olla de frijoles porque la pega de los frijoles es muy rica. Sí, lo que queda pegadito en las paredes de la olla express es muy rico. Mi esposa ya sacó los frijoles de la olla express, pero sigue oliendo a frijoles la olla express, sigue sabiendo, y le meto hasta el dedo y sigue sabiendo, y otra vez, y eso es más rico. Pero mi esposa me dice: ahora lave la olla express. Bueno, es un ejemplo. Entonces yo la lavo y le echo salvo, y me gusta que mi esposa la pone brillante. La lavé y ya no quedó rastros de frijoles. Ya no quedó rastros, ya la olla no huele a frijoles, no huele a ni cebolla ni a cilantro, y huele a rico. Así es cuando la sangre de Cristo lava mi vida de mis pecados. Ya me perdonó el Señor, pero cuando su sangre me lava, yo ya no vuelvo a pecado. ¿Vuelvo a qué? A sangre de Cristo. Por eso es que algunos evangelistas dicen: es que usted y yo olemos a Cristo, porque Cristo nos lavó, nos limpió y nos libertó del pecado. Así que hoy ya no olemos a mundo, ya no olemos a mentira, ya no olemos a chisme, olemos a Cristo. Porque la sangre de Cristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y para su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es otra versión. ¿Para quién nos lava el Señor? Para Dios nuestro Padre. Yo soy esa olla de barro, no soy olla express, soy una olla de barro, donde la gloria de Dios ha de manifestarse, donde su gloria debe permanecer. En ella hay salvación. La sangre de Cristo es para salvación. En Él tenemos redención mediante su sangre. Cada texto que me habla de la sangre de Cristo siempre aparece el nombre de Jesús. En Jesús tenemos redención mediante su sangre. Así que yo no puedo decir que la sangre de Cristo sin nombrar y sin ir a la presencia de Jesús. Jesús y la sangre de Jesús no son dos cosas diferentes, son una persona. En Jesús tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Y aquí tomo un texto porque redención aquí significa salvación. Y si nosotros miramos la palabra redención significa comprar o volver a comprar. Éramos de Él. Por el pecado ya no somos de Él, y Jesús vuelve y nos compra en la cruz del Calvario, y así que somos doblemente de Él. ¿Salvos de qué? Cuando uno sale a evangelizar, esa es una pregunta ofensiva e irónica que a veces nos lanzan. ¿Y salvos de qué? ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. ¿Salvos de qué? ¿De qué me voy a salvar? ¿Será que me estoy ahogando y me estoy quemando? ¿Salvos de qué? Ahí está en la Biblia. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué?
de la ira que vendrá, de la ira de Dios. Que si no tenemos a Jesús en el corazón, la ira que viene sobre la raza humana y sobre este mundo es grande, es grande, es grande. Es más, ya estamos viendo los principios de dolores. En ella hay salvación. En la sangre de Cristo Jesús hay salud. 1 Corintios 11, 25 y 30. Vayamos a las escrituras a ver si el texto está. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En la sangre de Cristo hay salud. ¿Será que nosotros podemos orar por salud cuando estamos enfermos en el nombre de Jesús? Porque su sangre fue derramada por salud. Y si usted va al libro de Isaías, capítulo 53, dice: por su llaga fuisteis curados. Por su llaga fuisteis curados. Mis hermanos, la sangre de Cristo Jesús tiene poder para sanar. Pero ¿por qué no acudir a la sangre preciosa de Jesús? Pues en ella hay salud. En ella hay salud. ¿Por qué no cerramos los ojitos ahí como estamos? En el nombre de Jesús, coloque su mano donde le duele, donde le molesta, y ore a Dios. Dígale: Señor, en tu sangre hay salud, en el nombre de Jesús. Pero mire, mis hermanos, que a veces hay tristeza en nuestra vida, hay dolores y melancolías. ¿Por qué no se las coloca en las manos de Jesús y le dice: Señor, tu sangre preciosa me limpia, me lava, me purifica, me perdona, me libra de mis pecados? Y hoy quiero decirte que te invoco, Señor, para que me sanes, que tu sangre me limpie de toda enfermedad, que por tu llaga sea curado, Señor. Tu palabra dice que ya fui curado. ¿Por qué no orar ahí en fe? Es por misericordia y por fe que hoy recibimos esta palabra en el nombre de Jesús. Él es poderoso, y esa oración sencilla pero respetuosa y dirigida en el nombre de Jesús, dice la Biblia que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. ¿Por qué no cierra sus ojitos y le dedica estos segundos a Jesús por su vida? Si hay alguien enfermo en su familia, ¿por qué no orar? Porque la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Y nosotros tenemos a Jesús en el corazón. Y hoy podemos decirle: Señor, tú conoces mi necesidad. Tú conoces mi dolor y mi tristeza. Y hoy recibo por tu misericordia y por fe la sangre que tú derramaste, mi Jesús, en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En ella hay victoria. En la sangre de Jesús hay victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la enfermedad. Y está aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 10 al 11. La sangre de Cristo nos da la victoria. ¿Sobre quién? Somos victoriosos en Jesús por la obra de la cruz, en el nombre de Jesús. Y el diablo está debajo de nuestros pies, debajo de la iglesia, y esa es la victoria. Y aquí está. Y la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús
Dice ahí, ellos lo vencieron. ¿A quién? Al acusador, al que le dice a usted no vaya a la iglesia porque usted pecó, porque usted hizo lo malo, porque usted no es digno, porque usted no es cristiano. Y la Biblia me dice que ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra. Y por la palabra. ¿Cómo se vence al diablo? Por la palabra y por la sangre de Cristo Jesús. Es necesario recordarle al diablo que somos victoriosos porque la sangre de Cristo Jesús nos limpió de todo pecado y que la palabra de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, pero aquí me dice que la palabra de Dios vence la voz del enemigo. Y mis hermanos, yo les quiero decir que si usted ha recibido a Jesús en el corazón, no hay voz del enemigo que pueda contra su vida, porque la sangre de Cristo Jesús lo ha limpiado, lo ha lavado, lo ha libertado de todo pecado y de toda su maldad. Solo necesitamos acudir al poderoso nombre de Jesús. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Por la palabra del testimonio de ellos. Y este es mi testimonio, su palabra. Este es mi testimonio, su palabra bendita. Dios nos ha dado la victoria por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted se sienta perdonado, pero aquí está el mensaje de la cruz de Cristo. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor.
lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh.